¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos momentos de la vida parecen imposibles de superar? Tal vez estés enfrentando una tormenta emocional, financiera o incluso espiritual y sientas que estás al borde del abismo. Pero ¿qué pasaría si te dijera que existe un poder capaz de transformar todo este dolor en una oportunidad de crecimiento? ¿Qué pasaría si te dijera que este poder podría sacarte de donde estás ahora y llevarte a un lugar de milagros y transformación? Sí, estoy hablando de la fe. Una fe que no flaquea ante las tormentas de la vida, una fe que, incluso tan pequeña como un grano de mostaza, tiene el poder de arrancar incluso los obstáculos más grandes. Hoy vamos a explorar el poder transformador de la fe y cómo puede hacer posible lo imposible en tu vida. ¿Estás listo para dar ese paso? ¿Estás listo para liberar el poder divino que hay dentro de ti? Antes de empezar, quiero hacerte una petición. Si crees en el poder de la fe y quieres transformar tu vida de una vez en todas, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido transformador como este. Y si conoces a alguien que necesite este mensaje de esperanza, comparte este video ahora mismo. ¿Vamos a emprender este viaje juntos? Si crees que los milagros ocurren cuando confiamos completamente en Dios, deja un amén en los comentarios. Ahora, sigue mirando y descubre cómo puedes experimentar la transformación que solo la fe puede proporcionar. Cuando pensamos en la fe, menudo la asociamos simplemente con creer. Pero la fe verdadera es algo mucho más profundo y transformador. No es solo una creencia vacía, sino una confianza inquebrantable en el poder divino, una fuerza que nos permite afrontar los mayores desafíos de la vida. La verdadera fe tiene el poder de mover montañas, y esto no es solo una metáfora. Jesús nos enseña que con la fe, lo imposible se hace posible. Y no hablamos de una fe que se limita a palabras, sino de una fe activa, que se traduce en acciones y transformación. Cuando decides confiar en Dios completamente, tu vida comienza a cambiar de adentro hacia afuera. No importa la situación que estés viviendo, la fe es capaz de traer sanación donde hay dolor, esperanza donde hay desesperación y superación donde parece no haber salida. La verdadera fe no se deja intimidar por los obstáculos. Al contrario, los desafía, porque sabe que hay un poder divino actuando a su favor. Nos permite ver más allá de lo que nuestros ojos naturales pueden ver, permitiéndonos ver la gloria de Dios en acción. Cada momento de superación se convierte en un testimonio de lo que la fe puede hacer. No solo transforma nuestra realidad, sino también nuestro corazón, haciéndonos más fuertes, más seguros y más cercanos a Dios. El poder de la fe no es una creencia vacía, sino una energía transformadora que da forma a la vida de quienes la cultivan sinceramente. ¿Qué significa esto para usted? ¿Cómo se ha aplicado tu fe en tu vida? ¿Cómo has vivido esta transformación? Reflexionemos sobre esto mientras avanzamos hacia el siguiente punto de nuestro viaje. Imagínese la escena. Un padre angustiado, desesperado por la salud de su hijo, que está al borde de la muerte. Se encuentra con Jesús. Y cuando Jesús le pregunta si cree que puede ser curado, responde: «Creo, Señor, pero ayuda mi incredulidad». Marcos 9:24. Aquí Jesús nos hace una invitación profunda: creer en lo imposible. Si puedes creer, al que cree todo le es posible, dice. Este pasaje nos revela algo fundamental sobre la fe. No se trata solo de tener una gran fe, sino de creer que Dios es capaz de lograr lo imposible, incluso cuando la razón nos diga lo contrario. Jesús no solo estaba diciendo que lo imposible se haría posible, sino que la fe, por pequeña que sea, se convierte en un canal para el poder divino. Lo que realmente importa es la confianza total en Dios, no la cantidad de fe que tengamos.
La fe inquebrantable, incluso en las situaciones más difíciles, es lo que abre las puertas a los milagros de Dios en nuestras vidas. Esto significa que no importa que las circunstancias a tu alrededor digan lo contrario, la verdadera fe no se inclina ante lo imposible. Ella se levanta, desafía los límites y cree en el poder transformador de Dios. Quizás estés pasando por un momento de crisis donde las respuestas parecen lejanas, pero si crees, verás la mano de Dios obrar de maneras que nunca imaginaste. Este es el poder de la fe. Es la llave que abre lo imposible. Y créeme, cuando permites que esta fe guíe tu vida, los milagros comienzan a suceder. Entonces, ¿qué esperas para confiar plenamente en Dios? ¿Qué en tu vida necesita ser transformado a través de la fe? Reflexionemos juntos, porque lo mejor está por venir. Prepárate para la próxima lección, donde veremos cómo la oración puede ser la clave para activar el poder de la fe en nuestras vidas. La oración, como sabemos, no es solo una práctica religiosa, sino una conexión profunda con el Creador. En Mateo 21:22, Jesús afirma: «Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis». Esto nos muestra que la oración, cuando está acompañada de una fe genuina, tiene el poder de mover las manos de Dios. Pero la clave está en la fe, no solo en las palabras que decimos. Cuando oramos, no estamos simplemente pidiendo algo, sino abriéndonos a la voluntad de Dios, alineando nuestro corazón con su propósito. La oración es un diálogo con el Padre, donde expresamos nuestros deseos, miedos, agradecimientos y sobre todo nuestra confianza en Él. Jesús nos enseña que la oración debe hacerse con fe inquebrantable. Sin fe, nuestras oraciones se vuelven vacías, porque la verdadera oración nace de un corazón que cree en el poder divino para transformar nuestra realidad. Pero ¿qué significa esto para usted en el día a día? Cuando oras, ¿estás simplemente diciendo palabras o estás creyendo verdaderamente que Dios escuchará y responderá? El poder de la oración se activa por la fe. Por eso, cuando oréis, hacedlo con un corazón lleno de confianza en el poder divino. No importa el tamaño de su pedido ni las circunstancias que lo rodeen. Si oras con fe, verás milagros suceder. La oración no es solo una petición, sino un acto de confianza. Cuando oras, estás diciendo: creo que Dios puede cambiar esta situación. Y es esta confianza la que mueve montañas. Entonces, ¿qué tal si comenzamos a aplicar esta verdad en tu vida? Haz de la oración un momento de intimidad con Dios, creyendo con todo tu corazón que Él es capaz de hacer lo imposible. No pierdas la oportunidad de experimentar el poder de la oración en la práctica a medida que pasamos al siguiente punto. Jesús, en su sabiduría, nos presenta una metáfora sencilla, pero profundamente poderosa sobre la fe. En Mateo 17:20, Él dice: «Si tenéis fe como un grano de mostaza, podéis decirle a este monte: pásate de aquí allá, y se moverá». Lo que parece una pequeña semilla tiene el poder de mover montañas. Aquí el énfasis no está en la cantidad de fe, sino en su calidad. La semilla de mostaza, aunque pequeña, contiene en sí misma un inmenso potencial de crecimiento. Lo que Jesús quiere enseñarnos es que la fe verdadera, aunque parezca pequeña o sencilla, tiene el poder de realizar grandes milagros. En nuestra vida diaria, a menudo nos sentimos incapaces de lograr grandes cosas o superar desafíos gigantescos. Lo que Jesús nos enseña aquí es que no necesitamos una fe gigantesca para ver la transformación, sino una fe pura y genuina, que se alimenta de la confianza total en Dios. Aunque nuestra fe parezca pequeña, es suficiente cuando está arraigada en la certeza de que Dios puede hacer lo imposible. La verdadera fe no depende de nuestra fuerza ni de la grandeza de nuestras peticiones, sino de la confianza plena en quién es Dios y en su poder.
Así que la próxima vez que enfrentes un desafío, recuerda, la fe que mueve montañas no tiene que ser grande, tiene que ser verdadera. No importa cuán pequeña creas que es tu fe, cuando está conectada al poder divino, puede transformar tu vida de maneras extraordinarias. A medida que avances, no lo olvides. Con fe, incluso lo imposible puede convertirse en realidad. Veamos cómo se puede aplicar esta fe en nuestra oración y práctica diaria a medida que avanzamos. En Marcos 11:24, Jesús nos dice: «Por eso os digo que todo lo que pidiereis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá». Aquí nos enseña una poderosa lección sobre el papel de la fe en nuestras oraciones. No basta solo con preguntar. Es necesario creer con todo nuestro corazón que Dios escuchará y responderá nuestras peticiones. La verdadera oración no es solo una repetición de palabras, sino una expresión de nuestra confianza y fe en Dios. Muchas veces nos sentimos ansiosos, impacientes o incluso dudosos, preguntándonos si nuestras oraciones serán respondidas. Pero la fe, como nos enseña Jesús, no se basa en lo que vemos o sentimos, sino en lo que sabemos sobre el carácter de Dios. Él es fiel y su voluntad es siempre para nuestro bien. Cuando oramos con fe, ya estamos avanzando hacia el futuro, creyendo que la respuesta ya está en camino, incluso antes de verla con nuestros propios ojos. Esta fe en la oración no es una fe pasiva, sino una confianza activa, que nos lleva a esperar pacientemente y a actuar según la voluntad de Dios se revela en nuestra vida. En tu práctica diaria, si quieres ver resultados en tus oraciones, es esencial orar con fe firme, creyendo que Dios ya está trabajando, aun cuando las respuestas no sean inmediatas. La oración de fe es más que una petición, es una comunión con Dios, donde nuestra confianza se convierte en la llave que desbloquea su acción en nuestras vidas. Así que cuando ores, hazlo con la seguridad de que Dios te escucha y que siempre responde de la mejor manera para ti. No importa cuánto tiempo tarde, la respuesta llegará, porque la oración hecha con fe nunca es en vano. Ahora, sigamos adelante y exploremos cómo la fe puede realmente desarraigar los mayores obstáculos de nuestras vidas. En Lucas 17:6, Jesús nos dice: «Si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decirle a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería». Aquí nos enseña que la verdadera fe tiene el poder de arrancar obstáculos profundamente arraigados en nuestras vidas. La morera, que simboliza dificultades y problemas que parecen imposibles de solucionar, pueden eliminarse completamente mediante el poder de la fe. No importa cuán grande sea el problema, si tenemos fe, podemos ver cambios increíbles. A menudo nos enfrentamos a dificultades que parecen tan arraigadas en nuestras vidas que nos preguntamos si alguna vez podremos superarlas. Los patrones de pensamiento negativos, las adicciones, las dificultades financieras o incluso los conflictos familiares pueden parecer obstáculos inmensos, casi insuperables. Sin embargo, la fe tiene el poder de erradicar incluso los problemas más grandes. Cuando verdaderamente confiamos en Dios y creemos en su poder, estos obstáculos comienzan a desaparecer, incluso si a nuestros ojos todavía parecen estar firmemente plantados. La fe en Dios nos da la capacidad de mirar estas situaciones con una nueva perspectiva, sabiendo que con Él lo imposible no existe. La fe que elimina los obstáculos no es una fe pasiva que solo espera que las cosas cambien. Ella es activa, audaz, decidida a hacer posible lo imposible. Así que la próxima vez que te enfrentes a un problema que parezca insuperable, recuerda esta lección. Tu fe tiene el poder de eliminar cualquier obstáculo en tu vida. A medida que sigues con fe, comienzas a ver puertas que se abren y barreras que se derrumban mediante la acción divina. Pasemos ahora al siguiente punto.
donde veremos cómo la fe puede trascender límites y superar barreras. En Mateo 8:13 encontramos la historia de un centurión romano que, al buscar la ayuda de Jesús, expresa una fe que sorprendió al mismo Maestro. Ve, y conforme a tu fe te sea hecho. Este hombre, aunque no era judío y estaba fuera de la cultura y religión de Israel, demostró una fe tan profunda y verdadera que Jesús inmediatamente concedió su petición. Reconoció la autoridad de Jesús, incluso sin verlo físicamente, y creyó que su palabra tenía poder curativo. Este episodio es un claro ejemplo de cómo la verdadera fe trasciende cualquier límite que nos impongamos. El centurión no estaba limitado por las normas culturales, sociales o religiosas de su tiempo. Su fe no estaba definida por su contexto, sino por su completa confianza en el poder de Jesús. La fe que trasciende límites no se limita a las convenciones humanas. Llega al corazón de Dios sin importar las barreras externas. Esta lección es extremadamente relevante para nosotros hoy. Muchas veces limitamos nuestra fe por las circunstancias que nos rodean, como nuestros problemas, nuestros antecedentes o incluso nuestros miedos personales. El centurión nos enseña que la verdadera fe no conoce fronteras. No importa dónde te encuentres en la vida, no importa las dificultades que enfrentes, cuando crees con tu corazón, Dios actúa poderosamente, superando todas las limitaciones. Ahora imagina si tú también fueras capaz de creer de esta manera, sin preocuparte por los límites que la sociedad o incluso tu mente crea. La fe que trasciende barreras es una fe audaz que desafía todas las convenciones y confía en el poder de Dios para hacer lo imposible. Reflexionemos sobre esta poderosa lección mientras nos preparamos para el próximo tema, donde veremos cómo la fe persistente puede traer resultados asombrosos. En Mateo 9:22 encontramos la historia de una mujer que después de 12 años de sufrir una enfermedad, decide actuar con una fe audaz y persistente. Ella tocó el borde del manto de Jesús y al instante quedó sana. Jesús, al darse cuenta de que había salido poder de él, se detuvo y dijo: «Hija, ten ánimo, tu fe te ha salvado». Aquí vemos cómo la fe no es solo creer, sino actuar. La mujer, en lugar de esperar pasivamente un milagro, dio un valiente paso de fe. Se acercó a Jesús con confianza, aun sabiendo que el contacto físico podía ser peligroso, ya que, según la ley, ella era considerada impura debido a su enfermedad. Esta historia es un brillante ejemplo de fe persistente. La mujer no se rindió, incluso cuando las puertas parecían cerradas. Durante 12 años, ella había buscado sanación sin éxito, pero seguía creyendo que si tan solo tocaba a Jesús, sería sanada. Esta fe persistente es un modelo para nosotros. A menudo, cuando enfrentamos largas batallas, nos sentimos tentados a rendirnos, a pensar que Dios no responderá a nuestras peticiones. Pero como vemos aquí, la fe persistente y audaz tiene el poder de abrir puertas y producir un milagro, incluso cuando la situación parece desesperada. La fe que actúa con valentía es aquella que no se limita a lo visible o inmediato. Ella va más allá de la razón y permanece confiada, creyendo que Dios es capaz de hacer lo imposible. Al igual que esta mujer, debemos tener el coraje de actuar, de dar un paso de fe, incluso cuando todo a nuestro alrededor nos dice que nos rindamos. La persistencia en creer es lo que hace la diferencia. A medida que avancemos, veremos cómo esta fe persistente es clave para la transformación que buscamos en nuestras vidas. La fe persistente es una de las cualidades más poderosas que podemos cultivar en nuestro viaje espiritual. En Mateo 15:28 vemos el ejemplo de una mujer cananea que frente a la resistencia inicial de Jesús no desistió de su búsqueda de sanación para su hija. Jesús, respondiendo, le dijo: «Oh mujer, grande es tu fe, que te sea hecho como deseas».
y en ese momento su hija quedó sana. Lo que podemos aprender de esta mujer es que cuando nuestra fe es verdadera, no se tambalea ante las dificultades o cosas negativas que encontramos en el camino. Ella permanece firme, sabiendo que Dios es bueno y fiel para cumplir sus promesas. Esta mujer, a diferencia de muchas, no se alejó cuando Jesús le dijo no por primera vez. Ella persistió, sabiendo que su fe era suficiente para atraer el poder divino. La fe persistente no es aquella que se da por vencida cuando encuentra obstáculos. Es la fe que sabe que incluso cuando las cosas no parecen ir bien, Dios está trabajando detrás de escena. La mujer cananea nos enseña a nunca perder la esperanza, a seguir clamando, a persistir en nuestra confianza en Dios, aun cuando parezca que Él está lejos o no responde. Cada paso de fe nos acerca a la respuesta divina y la persistencia en la fe siempre será recompensada. Esta lección es una invitación para que reflexionemos sobre nuestra propia fe. Has sido persistente en tus oraciones y peticiones, incluso cuando parece que la respuesta no llega. Exploremos ahora cómo esta persistencia puede manifestarse en tiempos de adversidad a medida que pasamos al siguiente punto. En Juan 11:40, Jesús le dice a Marta, la hermana de Lázaro, ¿no te dije que si creías, verías la gloria de Dios? En ese momento, la muerte de su hermano Lázaro había causado gran sufrimiento en su familia, y las circunstancias parecían mostrar que ya no había esperanza. Pero Jesús, con estas palabras, nos enseña una poderosa lección sobre la fe. Cuando enfrentamos momentos de gran dolor y desesperación, la fe nos invita a mirar más allá de la situación presente y ver lo que Dios está a punto de hacer. La verdadera fe no es ciega a la realidad, sino que tiene los ojos puestos en la gloria de Dios, creyendo que Él puede transformar cualquier situación por imposible que parezca. En ese momento, Marta necesitaba creer que la promesa de Jesús se cumpliría, incluso frente al duelo y la aparente derrota. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Lázaro resucitó de entre los muertos y la gloria de Dios se manifestó de manera tangible. La fe que ve la gloria de Dios es la que nos permite percibir que aún en las situaciones más difíciles, la presencia y el poder divino están trabajando para nuestra transformación. La fe no se limita a esperar una solución, ve con ojos espirituales la gloria de Dios revelándose en cada circunstancia. En nuestra propia vida, esta fe nos desafía a mirar más allá de los obstáculos y creer que la gloria de Dios puede manifestarse incluso en tiempos de crisis. Cuando enfrentamos dificultades, no podemos limitarnos a lo que vemos con nuestros ojos físicos. Debemos tener fe que nos permita ver más allá, esperando la revelación de la gloria de Dios en nuestras vidas. Así que cuando estés en momentos difíciles, recuerda, la fe que ve la gloria de Dios no se limita a lo visible, sino que cree en el poder divino para hacer posible lo imposible. Ahora, avancemos y entendamos cómo la fe sin ver puede ser una de las formas más poderosas de experimentar la presencia de Dios. En Juan 20:29, Jesús hace una poderosa declaración sobre la fe. Tomás, porque me has visto, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esta frase, dicha a Tomás después de la resurrección de Jesús, revela una de las formas más profundas de fe, la fe que cree sin ver. Tomás, a diferencia de los otros discípulos, no creyó inmediatamente en la resurrección de Jesús hasta que vio las marcas en sus manos. Sin embargo, Jesús lo reprendió de manera amorosa, mostrándonos que la verdadera fe va más allá de la evidencia física. La fe sin ver es la que cree en lo invisible. No es una fe que dependa de evidencia tangible o experiencias visibles. Más bien, se basa en la certeza del carácter de Dios y de sus promesas.
incluso cuando no veamos señales inmediatas. Es la fe que cree que aunque no podemos verlo con nuestros ojos físicos, Dios está trabajando en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. Este tipo de fe es un gran desafío para muchos de nosotros, ya que estamos constantemente buscando garantías visibles, señales tangibles. Pero Jesús nos enseña que la verdadera fe no depende de lo que vemos. Se basa en la confianza en el poder y la fidelidad de Dios. Y esta confianza no necesita prueba visible. Cuando creemos sin ver, experimentamos una paz profunda, porque sabemos que incluso cuando todo parece incierto, Dios tiene el control. La fe sin ver nos invita a confiar plenamente, incluso cuando no podemos comprender ni ver lo que está por delante. ¿Cómo puedes aplicar esta fe en tu vida? ¿Cómo podemos, como Tomás, aprender a creer sin ver y experimentar la bendición de una fe verdadera que va más allá de lo visible? Pasemos ahora a reflexionar sobre la fe que afronta las tormentas, una fe que, incluso frente a la adversidad, permanece firme en Dios. En Mateo 14:31, cuando Pedro comienza a hundirse mientras intenta caminar sobre el agua hacia Jesús, el Maestro lo rescata diciéndole: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Este episodio nos enseña una lección vital acerca de cómo la fe resiste las tormentas. La escena es poderosa. Mientras los discípulos están en la barca en medio de una tormenta, Jesús camina sobre el agua para acercarse a ellos. Pedro, atrevido, pide a Jesús que lo llame, para poder caminar también él sobre las aguas. Cuando Jesús lo llama, Pedro comienza a caminar, pero pronto, al notar el fuerte viento, comienza a dudar y se hunde. Este es el retrato de muchos de nosotros en la vida diaria. En momentos de calma y confianza, nuestra fe parece firme, pero cuando llegan las tormentas de la vida, ya sea una crisis de salud, problemas financieros o conflictos personales, comenzamos a mirar las circunstancias y, como Pedro, nuestra fe flaquea. Jesús nos enseña aquí que cuando enfrentamos tormentas, lo más importante es mantener nuestra mirada fija en Él, no en las olas. Cuando nos centramos en las dificultades que nos rodean, empezamos a hundirnos. Pero cuando mantenemos la mirada fija en Jesús, encontramos la fuerza para superar cualquier tormenta. Jesús no reprende a Pedro por intentar caminar sobre el agua, sino por su falta de fe cuando el miedo se apoderó de su mente. Él nos llama a confiar en Él en todas las situaciones, sin dejar que la adversidad nos derribe. La fe que resiste las tormentas es la fe que permanece firme, incluso cuando las olas son altas y el viento es fuerte. No se trata de no sentir miedo, sino de no permitir que el miedo nos controle. Cuando mantenemos nuestros ojos puestos en Cristo, puede que haya tormentas a nuestro alrededor, pero no pueden destruirnos. Entonces, ¿cómo está tu fe en las tormentas de la vida? ¿Has sido sacudido por las dificultades o has confiado en el poder de Dios para sostenerte? Ahora, pasemos al siguiente punto, donde veremos cómo la fe es capaz de traer paz incluso en el caos más absoluto. En Marcos 4:40 vemos a Jesús calmando una fuerte tormenta mientras él y sus discípulos estaban en el barco. Cuando la tormenta amenazó con ahogarlos, los discípulos despertaron a Jesús, que dormía plácidamente, y gritaron: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Y Jesús se puso de pie y reprendió al viento y al mar, diciendo: «Paz, cállate». Y de inmediato todo quedó en calma. Entonces dijo a sus discípulos: «¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». Este episodio nos enseña una lección fundamental sobre cómo la fe se manifiesta en medio del caos. Mientras los discípulos estaban aterrorizados por la tormenta, Jesús estaba en paz, porque sabía que nada estaba fuera del control de Dios. La tormenta representaba el caos y el miedo, pero para Jesús,
La tormenta no tenía poder sobre él. Él mostró a sus discípulos que la fe verdadera no es una fe que solo cree cuando todo va bien, sino una fe que confía en Dios en medio del caos, cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. La fe en medio del caos no es una fe que ignora los problemas, sino una fe que sabe que no importa lo que estemos enfrentando, Dios tiene el control. Es la fe que confía en el poder divino, incluso cuando las circunstancias parecen gritar. Lo contrario, ella nos enseña a mantener nuestra paz interior, incluso cuando la tormenta de la vida parece amenazar con consumirnos. Tal como lo demostró Jesús, nuestra fe en Dios nos da la tranquilidad de saber que, aún en las situaciones más caóticas, Él está con nosotros, sosteniéndonos. Así que, mientras enfrentas tus propias tormentas, recuerda que tu fe puede ser lo que traiga calma en medio del caos. ¿Cómo has practicado tu fe en tiempos de crisis? Reflexionemos sobre esto mientras pasamos al siguiente punto y descubrimos más sobre cómo la fe puede transformar nuestras vidas. Ahora que has visto el poder transformador de la fe, quiero saber, ¿cómo ha impactado la fe tu vida? ¿Has experimentado un milagro a través de la fe o quizás estás esperando uno? Comparte tu experiencia en los comentarios, porque tu historia podría ser lo que alguien necesita escuchar hoy. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Esto es crucial para no perderte el próximo contenido que puede cambiar tu vida espiritual. Y si crees que este video puede ayudar a alguien, no pierdas la oportunidad de compartirlo. Antes de terminar, los invito a ver el siguiente video que aparecerá en pantalla. Está lleno de ideas poderosas sobre cómo fortalecer aún más su fe. Soy Valentino y quiero agradecerte por estar aquí, buscando más conocimiento y más fe, que puedas seguir creciendo y ver lo imposible hacerse posible en tu vida. Nos vemos en el próximo video.